Y esta mañana damos toda la gloria y toda la honra al Señor una vez más. Bendición y gloria, poder y honra, al anciano de días será. Toda nación y la creación, al anciano de días se postrará. Toda lengua confesará, declarará tu gloria, toda rodilla se doblará, adorando tu nombre exaltado será, Señor, y tu reino, anciano de días, no pasará. Bendición y gloria, poder y honra, al anciano de días será. Toda nación y la creación, al anciano de días se postrará. Toda lengua confesará, declarará tu gloria, toda rodilla se doblará, adorando tu nombre exaltado será, Señor, y tu reino, anciano de días, no pasará. Una vez más, bendición y gloria, poder y honra, al anciano de días será. Toda nación y la creación, al anciano de días se postrará. Toda lengua confesará, declarará tu gloria, toda rodilla se doblará, adorando tu nombre exaltado será, y tu reino, anciano de días, no pasará. Sobre la tierra tú reinarás, al anciano de días cantar, tu gran dignidad, Dios, es sin igual, al anciano de días cantar. Una vez más, sobre la tierra tú reinarás, Sí. al anciano de días cantar, tu gran dignidad, Dios, es sin igual, al anciano de días cantar. Y toda lengua confesará, declarará tu gloria, toda rodilla se doblará, adorando y tu nombre exaltado será, y tu reino, anciano de días, no pasará. Sobre la tierra tú reinarás, al anciano de días cantar, tu gran dignidad, Dios, es sin igual, al anciano de días. Una vez más, sobre la tierra tú reinarás, al anciano de días cantar, tu gran dignidad, Dios, es sin igual, al anciano de días cantar. Amén. Al Rey de Reyes, al que es por siempre y para siempre, a ese adoramos esta mañana, al Dios eterno, a nuestro Padre, al que nos abraza, el que nos ama con amor eterno. A Él adoramos hoy. Adórele a Él, acérquese a Él. Una vez más me acerco a ti con libertad.
adoración. Tú eres mi Dios, tu Hijo soy, mi comunión contigo es una dulce bendición. Abba Padre, estar contigo es una dulce bendición. Abba Padre, te amo, Señor. Quiero estar en comunión, quiero estar contigo. Una vez más me acerco a ti, sí, Jesús, con libertad, en adoración, tú eres mi Dios, sí, Señor, tu Hijo soy, mi comunión contigo es una dulce bendición. Es una dulce bendición. Abba Padre, te amo, Señor. Sí, Señor. Quiero estar en comunión, quiero estar contigo. Una vez más, Abba Padre. Abba Padre. Una dulce bendición. Abba Padre, te amo, Señor. Quiero estar en comunión. Quiero estar en comunión. Una vez más, quiero estar. Quiero estar en comunión. Quiero estar contigo. Venido, Señor, en esta mañana a adorarte, exaltarte, porque no hay lugar mejor donde podamos estar que en tu presencia. En el Salmo 84 el salmista dice: es mejor un día en tu presencia que 1000 años fuera de ella. Es mejor estar aunque sea en la puerta de tu casa, Señor, en los palacios de los reyes, Señor. Estamos ante tus pies, Señor. A tus pies de mi corazón, a tus pies entrego lo que soy. Ese lugar es el lugar
señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste y hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies, a tus pies. Arde mi corazón. Dígaselo al Señor, allí donde usted está, en su casa, en cualquier parte. Entréguele todo lo que usted es al Señor. Este es el mejor lugar para estar en esta mañana. Es el lugar de mi seguridad. Sí, Señor. Donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste y hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a una vez más. No hay lugar, no hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Y aquí permaneceré, postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. Y aquí permaneceré postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, estar a tus pies. No hay lugar más alto, Señor, más grande que adorarte, Señor, que exaltarte, Señor, que levantar mis manos a ti, Señor, en tu que presencia. adorarte y exaltarte, Rey, que adorarte, Señor. No hay lugar más alto, Señor. No hay mejor lugar para estar que tu casa. Adorándote. Oh,
delante de ti, Señor, cada día de nuestra vida, a tus pies, Señor. Buenos días, ¿cómo están? Nuevamente juntos a través de la distancia, a través de la internet. Qué bueno es saber que podemos compartir un poco del mensaje de la palabra de Dios con usted, tratando siempre de poder ser efectivos en el mensaje de la palabra, tratando de exponer lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Debo confesar que es difícil, es bastante, por lo menos en lo que respecta a mí, es bastante difícil poder compartir sin poder tener con claridad si está llegando hasta su corazón o no. Pero la verdad es que esa no es mi tarea, la tarea esa es de Dios. Mi tarea, mi trabajo, mi privilegio, mi responsabilidad es exponer la palabra, y el que da el resultado de la palabra es Dios. Durante los días que hemos estado pasando, ya vamos alrededor de casi 8 semanas de estar encerrados a través de o por medio de esta dificultad que hay no solo en nuestro país, sino en el mundo entero. No puede uno dejar de pensar en compartir algo con respecto a eso, con respecto al tema. Pero hemos tratado, por lo menos como iglesia, como comunidad cristiana, de poder enfocarnos en la confianza y en el conocer a Dios. Porque es importante entender que Dios es Dios, y lo hemos dicho varias veces, porque es necesario que confiemos en Dios y en lo que Él es, no tanto en lo que Él nos da o en lo que Él hace, sino en lo que Él es. Hemos dicho que Dios es eterno, y hoy simple vamos a recalcar un poquito sobre el hecho de que usted y yo debemos de confiar en ese Dios, en el Dios que es, en lo que Él es. Hemos dicho que también debemos de estar seguros y confiados de que todo lo que Dios dice, todo lo que Dios ha dicho es verdad, y que todo lo que Él ha pensado y Él ha dicho acerca de nosotros y las promesas que nos ha dejado, Él las va a cumplir. Entonces, todo está en las manos de Dios. Él va a hacer lo que necesita hacer con usted, conmigo, en el mundo, en todo este tiempo en que estamos. Por eso, en esta mañana, yo quisiera compartir un poquito el Salmo 46. Un lugar seguro. Creo que todos, en su mayoría, en su tiempo, todos de alguna manera pensamos de la seguridad que debemos de tener al salir de la casa, al salir para el trabajo, al salir a comprar. Todos de alguna manera pensamos en buscar algo seguro cuando tenemos alguna necesidad, cuando hay algún problema o hay alguna dificultad. Buscamos un lugar donde refugiarnos. Bueno, un lugar seguro, más seguro que Dios no vamos a encontrar. Un lugar más seguro que las manos, que el refugio en Dios, no lo vamos a encontrar, aunque algunos han dado algunas propuestas, aunque algunas personas y en otros lugares hemos encontrado propuestas de lugares seguros. El tiempo en que vivimos se ha dado a la tarea de despedazar muchos de los lugares seguros que algunas personas han creado. Permítame, orar y compartir un poquito sobre un lugar seguro. Dios. En esta mañana queremos ponernos en tus manos para que tu Espíritu toque nuestro espíritu,
hable a nuestra vida, nos muestre el camino hacia este lugar seguro que eres tú, Dios. Ayúdanos a entender tu palabra, a escuchar tu voz y a ponerla por práctica. En el nombre de Jesús. Amén. Usted puede ir a su Biblia y en el Salmo 46 vamos a escudriñar sobre este lugar seguro. Es importante entender que este salmo tiene todo un escenario completo. No es solamente el Salmo 46, sino la escena completa del Salmo 46. Empieza en el Salmo 45, abarca el 46 y termina y sigue en el 47 y en el 48. Estos 4 salmos es toda una escena, es todo un capítulo, es toda una escena de la obra de arte o de la obra de teatro que Dios monta en este salmo. Este es un salmo magnífico. Es un solo de soprano, podría decir algún músico. Y nos muestra de una manera amplia que no hay ningún otro sitio más seguro y confiable que Dios. También es importante entender que no hay tamaño, no hay aspecto, no hay forma, no hay situación alguna en donde Dios no sea ese lugar seguro. Dios siempre va a ser el lugar más seguro donde podamos refugiarnos. Dios siempre va a ser el lugar más seguro donde podamos refugiarnos. Fue así en las épocas de Abraham, fue así en las épocas de Moisés, en la época de Josué, en la época de David. Es así y fue así igual con Pedro, con Pablo, con sus discípulos. Lo ha sido en todas las épocas y lo es en nuestros días. Dios es el lugar más seguro donde usted y yo podamos refugiarnos. En este canto del Salmo 46 vamos a ver 3 cosas primordiales. La primera, vamos a ver, 3 cosas que la suficiencia de Dios, la seguridad de Dios y la supremacía de Dios. Entonces, en primer lugar, la suficiencia de Dios. Eso lo vamos a ir viendo en los versículos 1 y 2. Dicen, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Esta es una declaración extraordinaria. Alguno podría preguntarse, ¿cómo sabe usted si esto es cierto o no? ¿Cómo sé yo? ¿Cómo puedo entender yo si esto es verdad? Yo podría contestarle fácilmente. Yo podría decirle, la Biblia lo afirma, y para mí, personalmente, para Tony Blanco, personalmente, si la Biblia lo afirma, es suficiente. Pero para otros necesitan un poquito más de comprobación. Yo podría decirle también que lo he comprobado en mi vida por muchos años y ha resultado de una manera eficiente. Así es, Él es un lugar seguro. Tengo testimonios de amigos, de personas, de parientes que me han dicho que sí, que Dios es un lugar seguro. Entonces, Él es un lugar seguro, pero vea qué interesante cómo empieza a expresar el salmista lo de Dios. Dice, Dios es. No Dios podrá, Dios será, o Dios tal vez lo sea. Es una afirmación. Ese es el primer nombre de Dios. Es el nombre más elevado que se le da a Dios en las Escrituras. Dios es. No hay nada más grande, no hay nada mejor, no hay nada que no cambie. Él es Dios. Dios es inmutable. Es decir, Él no cambia. Él es desde el principio, desde la creación. Desde antes de la creación, Dios es Dios.
Él es el amparo, Él es la fortaleza, Él es el auxilio, Él es la ayuda, Él es la protección, Él es el refugio. Por eso el salmista dice, Dios es. Y usted y yo debemos de estar claros en eso. No hay otro, no hay nada mejor, no hay nada que se iguale, ni siquiera que se compare a Dios. Dios es. Y entonces nosotros debemos de estar claros que nuestro lugar refugio, nuestro lugar seguro de refugio es Dios. Ahora, sigue diciendo, Dios es nuestro amparo y fortaleza. Hay tres palabras ahí que yo quiero expresar. La primera es amparo, la segunda es fortaleza y la tercera es la palabra pronto. En cualquier crisis que pasemos, Dios es nuestro amparo y es nuestra fortaleza. Y es rápida, es pronta. La palabra amparo enfatiza más el aspecto de su protección. Cuando hay lluvia nos amparamos y nos protegemos en un techo o en una sombrilla o con una capa. La palabra amparo da la idea o es la intencionalidad de decir de protección. No hay nada que nos proteja más y mejor que Dios, que nuestro Dios. Entonces, amparo es algo de protección. Pero la palabra fortaleza, tiene que ver con la fuerza interior. Es esa fuerza que sale desde nuestro ser para fortalecernos a la hora de tomar una decisión, a la hora de decidir. Es algo que está dentro de nosotros y sale. Eso es fortaleza. Él nos da la fortaleza. No solamente nos protege, nos cubre, sino que nos da la fuerza para que usted y yo podamos acudir a este lugar seguro. Y recalca el salmista diciendo pronto, rápido. Recalca el salmista diciendo, Dios está siempre dispuesto a ayudarnos. Dios prontamente está dispuesto a protegernos, a darnos fuerza interior para hacerlo. Él está listo para ayudarnos, para ayudarte a ti, ayudarme a mí. Él es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Él es nuestra protección. Él, Dios, no otra cosa más que Dios. ¿Y qué más seguridad nos podría dar que protegernos, refugiarnos bajo la mano de Dios, bajo la sombra de Dios? Domingos atrás hablamos de la gallina, ¿verdad? Que extiende sus alas y que nosotros nos podemos meter debajo de sus alas para sentirnos seguros. Es que en medio de todas estas dificultades que hemos vivido, en medio de toda esta, algunos dicen nueva normalidad, en medio de esta situación en que vivimos, no hay nada más seguro que estar protegidos por Dios. No hay nada más seguro que eso. Él es nuestro amparo, Él es nuestra fortaleza, Él es nuestro pronto auxilio. Y eso nos da a entender que cuando nosotros corremos, porque corremos cuando estamos en peligro, buscamos la manera de dónde acurrucarnos, de dónde protegernos, de dónde meternos, la confianza que podemos tener en el refugio que es Dios es absoluta. Ahora, esta confianza aumenta en el momento y en el tanto en que yo conozco a dónde me refugio. Sí, conocer a Dios. No solamente saber quién es, porque muchos preguntaríamos, ¿usted conoce a Dios? Sí, claro, yo hago esto, yo hago lo otro. No, ¿cuánto conoce realmente usted a Dios? En el tanto y en la medida que usted conozca a Dios, va a ser más fácil refugiarse en Él. Ese es el secreto de nuestra confianza. Estar conscientes y cercanos a este Dios. El secreto de nuestra confianza entonces podría radicar
en que conscientemente conozco a Dios y estoy cercano a Dios. Ok. Hace unos años atrás viajaba con mi familia de Guanacaste. Veníamos de Guanacaste hacia nuestra casa. Íbamos en un carrito Subaru viejito. Y sabíamos que íbamos bajo la dirección de Dios y con la protección de Dios. En medio del viaje cuando veníamos empezamos a oír un ruido extraño dentro del carro. Y se fue agravando y yo pensaba, qué pereza. Un Subaru de por sí ya tienen fama de tener pocos repuestos. Y viajando de Guanacaste para acá, en la noche, bueno, yo en mi mente dije, nos vamos a quedar varados. El ruido se agravó tanto que ahí a la altura de Esparza, tuvimos que frenar en una de las gasolineras que hay ahí subiendo. Y pregunto, como a las 11 de la noche, mira, ¿habrá algún mecánico que viva por aquí cerca que pueda ver el carro? Y el pistero me dice, mira, hay un mecánico que siempre a estas horas anda ahí caminando. Normalmente está en la casa de la mamá, vive ahí al otro lado del cementerio. Si usted va a ver, puede ir, y si hay ahí como un triciclo, no tenga miedo, dice el mecánico, tiene una piernita más corta que otra. Así es, pero es buen mecánico, me decían. Entonces, mi esposa, mis hijos y yo salimos hacia donde está ese mecánico. Llegamos, lo vimos, lo encontramos y hablamos con él y le pregunté, mira, es que tengo este problema, esto y esto. Y él se queda viendo el carro y me dice, vamos allá, a la esquina, allá donde está la luz del cementerio. Y nos estacionamos ahí. Me dice el muchacho, ahora camínelo. Y él con su muletita, siguiendo el carro, y el carro, y aquel ruido rarísimo, eche para atrás y otra vez. Y me dice, ya sé qué tiene. Y me quedo yo así viéndolo sorprendido, ¿verdad? Porque, y por otro lado, ¿y cuánto me irá a cobrar? Empieza a sacar su caja de herramientas, saca el carro, levanta el carro, saca la llanta, saca otro tornillo, y hay una arandela cónica gruesa que esos carros mantienen. Yo creo que casi todos los carros, pero digamos, en este caso, ese Subaru lo tenía. Y me dice, mira, este es el problema. Una arandela casi del grueso de una Gillette, a punto de quebrarse. Y le digo, ¿y ahora? Me dice, bueno, habría que conseguir esta arandela y a esta hora, y bueno, seguro San José. Y yo dije, bueno, pensé en mi mente, wow, ¿y ahora qué hago? Bueno, será dormir a la orilla del cementerio con mi esposa y mis hijos. Y me dice el muchacho, espérese, yo en la mañana, yo sé que yo tengo una arandela que le puede servir. Y empezó a registrar en su caja, empezó a buscar en tornillos y cosas, y no la encontró, y vuelve a decir, yo sé que yo la tengo, yo sé que hay una arandela que puede servirme. Y empezó a buscar y metió las manos en su bolsa del pantalón y saca una arandela y la coge, la pone, mete aquello y me dice, listo, ya está. Y yo y mi esposa y mis hijos, como que ya, sí, ya puede irse. Pero, ¿qué? ¿Y cuánto es? Y entonces me dice él, esa arandela, en la mañana, muy temprano, cuando yo salí de mi casa, la encontré botada en la calle. Y la guardé, la alcé y me la eché en el pantalón. Yo dije, algún día servirá. Ese es Dios, que nos protege. Ese es Dios que acude a nuestro auxilio prontamente. Y entonces le digo, ¿y cuánto es? Me dice, ¿cómo le voy a cobrar algo que me encontré botado en la calle? Que Dios lo bendiga, que le vaya bien. Obviamente, sí le pagué algo, ¿verdad? Este es un ejemplo de quién es nuestro lugar seguro. Protegidos, refugiados en él. Spurgeon lo dijo de esta manera. Podríamos ser tímidos por naturaleza como los conejos,
Pero Dios es nuestro amparo. Podríamos ser tan débiles por naturaleza como la caña cascada, pero Dios es nuestra fortaleza. El proverbio lo dice de otra manera. El proverbio 30:26 dice: los conejos, pueblo nada esforzado, y ponen su casa en la piedra. Él es nuestro pronto auxilio. Él es nuestra fortaleza. Él es nuestro amparo. Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en medio de las tribulaciones, en medio de cualquier circunstancia. Dice el versículo 2: por tanto, no temeremos. Cada vez que en la literatura, y la Biblia no es la excepción, se oye y se lee usted esas palabras, por tanto, es de ponerle atención. Es de ponerle atención. Eso quiere decir que lo que se va a seguir diciendo es de mucha importancia. Por tanto, dice, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. No temeremos. La razón por la cual no debemos tener temor es porque es el Dios infinito que está a nuestro favor, porque Él, Dios, es amparo, Él, Dios, es refugio, Él, Dios, es fortaleza en el día de la angustia. Es una seguridad saber que Él está con nosotros, aún en aquellos momentos en que vemos las cosas más difíciles. Él es nuestro refugio, Él es nuestra fortaleza, Él es nuestro amparo, Él es nuestro pronto auxilio. ¿Qué garantía da saber que es Dios nuestro refugio? Eso nos deja, por lo menos a los que conocemos a Dios, nos da seguridad de que eso es así. Como dirían por ahí, póngale la firma. ¿Qué pasa entonces si sufrimos alguna angustia o por qué nos agobiamos cuando hay problemas y no vemos la salida? Es porque no tenemos la seguridad de quién es nuestro refugio. ¿Podemos confiar entonces? Sí, claro. Dios ha prometido en su palabra que Él no nos va a dejar, sino más bien que nos va a ayudar, nos va a sustentar, que Él va a estar con nosotros siempre. Y sabemos que Él no miente, por eso podemos creerle a Él, por eso podemos confiar en Él, porque Él no miente. Él tiene el control de todo en sus manos. Nada, absolutamente nada sucede sin su consentimiento y nada se le escapa de sus manos, nada, absolutamente nada. Algunos dirán, es que esto fue, no sé, una chiripa, seguro dicen otras expresiones que no las puedo decir, pero nada, absolutamente nada sucede sin el consentimiento de Dios y nada se escapa del control de sus manos. Por eso podemos confiar en Él. El salmista insiste en el Salmo 46, insiste que Dios siempre está dispuesto y que sí se puede confiar en Dios en esos momentos de angustia, que sí se puede confiar en Dios en esos momentos de necesidad, que sí se puede confiar en Dios en esos momentos en que yo no sé para dónde ir, en que pareciera como que todo se cae, como que no hay nada seguro. Sí podemos confiar en eso, en Dios. Muchos hijos de Dios fallan en depositar su confianza en Él porque no son conscientes de su poder, porque no han aprendido la verdad de esta suficiencia en Dios. Necesitamos, realmente usted y yo necesitamos a un Dios que no nos defraude. Y realmente Él, Dios, es suficiente para ayudarnos en cualquier circunstancia. Él es suficiente.
es que Dios es nuestro refugio, Dios es nuestra fuerza, Dios es nuestra ayuda efectiva en los momentos de angustia. Dios es soltarse en Dios. Isaías 41:10 dice: no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. El Salmo 34:8 dice: gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Y usted y yo podemos ser dichosos, felices, si seguimos confiando o si aprendemos a confiar en Dios. Calvino dijo esta frase: nuestra fe solamente se prueba de verdad cuando pasamos por conflictos severos. Y no hay duda que en estos días es un conflicto fuerte el que se está pasando. Cada uno de nosotros lo sufre de diferentes maneras. El mundo entero lo está sufriendo de diferentes formas. Dios ha derrotado a todo aquello en lo que el hombre y el ser humano confiaba. Y lo único que queda, y lo que a muchos solamente les ha quedado, es volver a ver a Dios. Es volver a ver a Dios y decir: sí, Él es Dios. Él es Dios. Lo segundo es que el Salmo nos expresa es la seguridad de Dios. La seguridad de Dios. Del río, dice el versículo 4, sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Algunos biblistas dicen que esto es un río simbólico, pero es evidente en las Escrituras que cuando se habla de río se habla de realidad, se habla de una realidad que nos da o nos habla de provisión, nos habla de frescura, nos habla de satisfacción, que Dios nos da lo que necesitamos. Podríamos decir que ese río es la palabra de Dios, ¿ok? Usted y yo podemos confiar en Dios y podemos oír su voz y escuchar su guianza a través de la palabra de Dios, la Biblia. ¿Cuánto la lees? ¿Cuánto la practicas? No sé, pero es hora de hacer el esfuerzo para poder hacer más de lo que ya estás haciendo. Si usted necesita ayuda en esa área, con mucho gusto puede comunicarse con nosotros y le ayudaremos a escudriñar la Escritura, desde la perspectiva de conocer a Dios. Vean, el Salmo 1 habla de un hombre o del hombre que está plantado junto a corrientes de aguas. Y dice que su fruto siempre va a estar verde. En Ezequiel 47 nos menciona a un río que fluye desde la casa de Dios. En Apocalipsis 22:1 el apóstol vio un río limpio de agua viva, resplandeciente como cristal, que fluía del trono de Dios. El río siempre ha significado o nos ha ayudado a entender ese tiempo de frescura, de refrescamiento que Dios trae a nuestra vida. Este es nuestro Dios. El que cree en Él, dice Juan, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Correrán ríos de agua viva. Entonces, la seguridad que tenemos en Dios es conocerlo. Él desde nuestro interior nos va a dar la fuerza para poder tener un buen lugar y estar en ese lugar seguro que es Él. Cuando todo realmente parece ponerse más difícil, cuando el enemigo encrudece su ataque, entonces Dios alza su voz y la tierra se derrite. Yo puedo oír la voz de Dios. Yo puedo oír la voz de Dios a través de este tiempo, en donde nos llama a buscarle, a conocerle, a tener
intimidad con Él, a aprender quién es Él realmente. A aprender que Él es nuestro refugio. Y por último, nos habla, lo primero que veíamos era que Dios es suficiente, no hay otro. Dios no necesita muletas, Dios no necesita a nadie que le ayude, Dios no necesita ninguna ayuda para ser suficiente. Vimos que Dios es seguro, Él no miente, Él es inmutable, Él no cambia, Él sigue siendo igual, sigue siendo el mismo. Y por último, veamos un poquito sobre la supremacía de Dios. Versículos 8 y 9 dice: vengan, venid, ved las obras del Señor, que ha hecho portentos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Parece oír decir al salmista: el Mesías Jesús ha venido a la tierra con juicio. Él es el que hace que las guerras terminen. Él es quien destruye las armas. Él es Dios. Él es Dios. Y el salmista nos da nos deja ver una imagen como los últimos días de la tierra, como cuando el Señor Jesús regrese por segunda vez, porque Él va a regresar. Sí, Él murió, resucitó al tercer día, ascendió a los cielos y también dijo que Él regresaría. Y Él está esperando que usted y yo realmente le conozcamos, que usted realmente entregue su vida. Él está esperándote. Él está esperando que usted llegue a sus brazos, porque como padre está con sus brazos abiertos, esperándole a usted. Sí, Él va a regresar. Él dijo que moría y murió. Él dijo que resucitaría y resucitó. Por lo tanto, yo digo, si dijo que regresa, es porque Él va a regresar. ¿Cuándo? Solo Dios Padre lo sabe. Sí, yo no puedo adivinar la fecha. Pero ¿qué me toca a mí? ¿Qué le toca a usted? No es adivinar cuándo, es estar preparado. ¿Cómo me preparo? Conociéndole. ¿Y cómo le conozco? Acercándome, confiando en Él, creyendo en Él. ¿Y cómo lo entiendo? Bueno, lea la Escritura, estudie la Escritura. Busque la manera de cómo realmente conocer a Dios. Todas las cosas de Dios proclaman y gritan que Él existe y está presente en la historia. Y creo que este tiempo que hemos pasado, con mucha claridad dice: Dios está en control de la humanidad. Dios está en control de toda la tierra. No es el Fondo Monetario Internacional, no es el dinero, no es las potencias mundiales, no es nadie más que Dios. No es nadie más que Dios que está en control de todo. Por eso, cuando la frase en el versículo 9 termina: seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra, nos indica que este es el propósito de Dios para el mundo. Que entiendan que Él es Dios y es suficiente, no necesita ayuda. Que Él es seguro. No hay nada más seguro que Dios. No hay nada más seguro que Él. No hay nada más seguro que Dios. Él es Dios. Y Él es supremo. No tiene socios, colaboradores. No tiene otras cosas que lo levanten. Él es suficiente. Ante esta situación,
ante esa suficiencia de Dios, ante esa seguridad de Dios, ante esa supremacía de Dios, termina el Salmo diciéndonos tres cosas realmente. La primera, nos dice en el versículo 10, estad quietos. Qué difícil es sentarse y esperar. Qué difícil es estar quietos. Conocer la verdad acerca de Dios que se dan en los versículos anteriores nos ayuda para entender y conservar la calma en los momentos de angustia. Entender que Él es mi amparo, mi fortaleza, mi auxilio. De que Él es el que está en control de todo. De que todo está en sus manos, que todo lo que sucede es porque Él lo consiente, que nada se escapa de sus manos, que Él no necesita otra ayuda más que Él mismo. Y entonces nos dice, estad quietos. Hey, espérense, tranquilos. Eso me recuerda a mí la historia cuando Jesús iba en una barca con sus discípulos y aparece una tempestad. Y Jesús iba con ellos. En medio del mar, la tempestad se levanta y los discípulos se despiertan y los discípulos empiezan a ver qué hacían. Y se acercan a donde Jesús y les dicen a Jesús, ¿no tienes miedo de que perezcamos? Él es el Dios, Él es el Todopoderoso. Le costó más trabajo a Jesús calmarlos a ellos que decirle a la tempestad, calla y enmudece. Y la tempestad cayó. Y sus discípulos seguían hablando entre sí. Y sus discípulos seguían asustados, seguían con miedo, seguían con temor. Recuerden, Él es Dios. La idea de estar quietos no es que debemos de parar toda la actividad. No es la idea no es solo que debemos de quedarnos en un lugar sentados y permanecer allí sin hacer nada. La intención del salmista es algo más como dejar de argumentar, dejar de ponerle peros a Dios, dejar de buscar, de oponerse a Dios. Dios dice, haga esto y lo otro, y usted por qué y para qué y cuándo y cómo y a dónde. Cuando Dios nos habla, lo que el salmista nos está diciendo es, estén quietos, no argumenten con Dios. No se quejen, no ejerzan oposición a Dios. Podríamos decir entonces que nos quedamos quietos cuando reconocemos la gloria y la grandeza de Dios. Cuando usted y yo reconocemos quién es ese Dios, esa gloria eterna, esa majestad, esa imponencia de Dios, usted y yo lo único que podemos hacer es quedarnos quietos, es bajar la guardia, es reconocer su gloria y su grandeza, es cerrar nuestra boca para que no siga argumentando más contra Él, es callarnos, es simple y sencillamente rendirnos a Él. Sí, Dios, es lo que tú quieres. Sí, yo lo hago. Sí, yo voy. Sí, yo estoy. Me desarmaste. Me dejaste sin palabras. No es tampoco una vida de contemplación cuando nos dice estad quietos, sino más bien algo así como bajen sus armas, ríndanse y reconozcan que yo soy el único y victorioso Dios. Una vez más, estad quietos es algo así como bajen sus armas, ríndanse y reconozcan que yo soy el único Dios victorioso. El salmista dice, estad quietos. Lo segundo que nos dice para concluir el salmo dice, conoced que yo soy Dios. Someternos a Dios desde el conocimiento personal
poniendo como fundamento que Él es Dios, como una consideración, como la única consideración para nuestra sujeción. Es decir, yo me someto a Dios, no por la plata que me pida cada mes, no porque me sanó, no porque me da o porque me prometió cualquier cosa, o porque a través de alguien de una manera fraudulenta me dijo que iba a tener una casa o un lote o un mejor trabajo o que me iba a llevar a pasear por el mundo. No. Someternos a Dios, conoce que yo soy Dios, significa o quieren darnos a entender que yo personalmente, conscientemente, razonalmente, decido poner el fundamento de Dios. Decido ponerlo a Él como el fundamento, como la única consideración para someterme a Él. Es que hay gente que anda pidiendo platita para poder conocer a Dios. Hay algunos que piden mensual, otros que hacen otras cosas. Y este no es el tema. No quiero hablar nada en contra de ninguno. Pero conocer a Dios es que usted, de una manera personal y racional, haya decidido poner a Dios como fundamento. Porque Él es Dios. Es dejar toda argumentación, es dejar toda objeción, es dejar toda oposición contra el soberano Dios. Es posible, eso es posible. Y solo debo de aceptar que Dios es Dios. Pero Dios es Dios. Cuando yo estoy dispuesto a hacer eso, lo pongo de fundamento y Él viene y nos da la fuerza y nos protege y nos da ese auxilio que necesitamos. Y por último, el salmista dice: estad quietos, conoced que yo soy Dios. Y el versículo dice: Jehová de los ejércitos está con nosotros. Y menciona a Jacob. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Traducido de una manera tal vez más que entendamos, diría: Jehová de los ejércitos celestiales está con nosotros. Y Jacob, ¿se acuerdan que Jacob significaba suplantador, mentiroso? El Dios de los ejércitos, el soberano Dios, está listo para estar con usted y conmigo, que somos pecadores, que no merecemos, que estamos separados de su gloria, de su presencia, que el pecado nos ha hecho no gratos delante de Él. Él, ese Dios, está listo para estar con usted y conmigo. Cuando yo lo tengo a Él, Él está conmigo, no me deja. Podemos confiar y tener toda la confianza que ese Dios, el Dios exaltado, el que tiene el control de toda la tierra, el que está en el dominio de todo, está con nosotros. No necesitamos más. Él está conmigo, no necesito ninguna otra cosa más que a Él. Él es Dios. Él lo prometió. Él lo dijo en su palabra. Él dijo: nunca te dejaré, nunca te desampararé. Y yo lo creo. ¿Usted? El día que John Wesley, un predicador inglés, estaba muriendo, ya casi sin voz y con mucha dificultad, sacó fuerzas de donde no había y clamó: lo mejor es que Dios está con nosotros. A como pudo, levantó su mano y agitándola en una posición de triunfo, volvió a exclamar emocionado y dijo: lo mejor es que Dios está con nosotros. Dios había estado con él durante todo el peregrinar de su vida, y ahora, en el momento de su muerte, esa misma mano lo sostenía. Y te pregunto: ¿y a ti? ¿Qué te sostiene?
¿Quién está contigo? ¿Cuál es tu refugio? ¿Conoces tú a Dios? Esta es una oportunidad, es la oportunidad para que tú decidas encontrarte con Dios. Para entender que Él te ama y está con brazos abiertos para recibirte. Está con sus alas extendidas como la gallinita para protegerte. Él es Dios. Y tú puedes hacer dos cosas: acercarte a Él, conocerlo, o rechazarlo y seguir buscando algo más seguro que Dios. Yo estoy seguro que no lo vas a hallar, porque Él es Dios y no hay otro. No hay otro Dios. Abajo está saliendo nuestra dirección, nuestro correo, formas de cómo puedes comunicarte con nosotros. Si quieres conocer más de este Dios, avísanos, escríbenos, llámanos y veremos cómo podemos comunicarnos contigo para que podamos conocer más a este Dios juntos. Él te ama. Estemos quietos. Conozcamos que Él es Dios y que está con nosotros. Él está con nosotros. Que Dios les bendiga. Nos vemos, si Dios lo permite, la próxima semana en este mismo medio. Dios te guarde, Dios te ama y te está buscando.